por eso el Señor mandó la lluvia. El Señor no se equivoca, mis hermanos. El Señor tiene uno de los privilegios del Señor es que Él no se equivoca. Nosotros como personas, como hombres, como humanos que vivimos en este mundo, hermanos, no somos parte de Él. Nos equivocamos, mis hermanos. Podemos equivocarnos 1, 2, 3 veces. Pero lo importante es poder reconocer y arrepentirnos de que nos hemos equivocado. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Hoy en esta mañana, mis hermanos, yo quiero hacerles una pregunta antes de comenzar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Cuántos de nosotros amamos a Jesucristo? Amén. Amén. Yo creo que son muy pocos amenes en esta mañana, pero yo sé que muchos de los que estamos aquí amamos a Jesucristo. Y esa pregunta, mis hermanos, yo creo que estaría fuera del lugar, en un lugar cristiano, ¿verdad? Porque si somos cristianos, si somos hijos de Dios, hermanos, si yo pregunto, ¿amamos a Cristo? Yo digo que todos me van a decir amén, o me van a decir, sí, amamos a Jesucristo. En un lugar, en una iglesia, mis hermanos, todas las personas que llegan a la iglesia deben amar a Jesucristo, ¿verdad? Amén. Pero déjenme decirles que no es cierto. ¿Por qué? Porque en la iglesia, mis hermanos, hay personas que simplemente van obligados. ¿Cuántos de los que estamos aquí vinieron obligados en esta mañana? No hay personas que vinieron obligadas. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que a lo mejor en sus comienzos, cuando empezaron el caminar con Jesucristo, mis hermanos, hubo personas, o hay personas, yo me incluyo, que iban obligados a la iglesia. Amén. Iban a la iglesia, mis hermanos, y no se sentían a gusto. ¿Todo bien? No querían ir a la iglesia, se sentían obligados. Fíjense, le decía a la esposa, mis hermanos, o vas a la iglesia, o no te plancho, no te lavo, no te doy de comer. Y uno decía, bueno, así por las buenas, sí voy. Amén. Y uno iba a la iglesia más o menos como obligado. Yo me incluyo, mis hermanos. Mucha gente conoce mi testimonio de cuando yo recién conocí al Señor. Amén. Que mi esposa me agarraba de la oreja y me llevaba a la iglesia, así como cuando llevan a uno a la escuela. Así era mi vida, mis hermanos. Hasta que, fíjese, pero todo es por un propósito. No es de que, ¿por qué tuve que ir a la iglesia? ¿Por qué no se sienta, mi hermano? Siéntese. No es de que, ¿por qué tuve que ir a la iglesia? ¿Por qué tuve que ir? ¿Por qué me llevaste ahí, Señor? Sino la pregunta es, si yo no hubiera ido a la iglesia, ¿cómo estuviera ahora en este momento? ¿Cómo estuviéramos viviendo en este momento, mis hermanos? Si yo no hubiera ido a la iglesia, si yo no hubiera conocido del Señor, si alguien no me hubiera hablado de Jesús, de Jehová, del Espíritu Santo, ¿cómo estuviera su vida? Y mucha gente, mis hermanos, que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento, dirá, bueno, yo no voy a la iglesia. Amén. Pero yo creo en Jesús. Una vez yo estuve viendo un video y le preguntaron al Señor, ¿tú crees en Dios? Y él dijo, sí, yo creo en Dios. Dice, pero yo no me congrego. Sí, pero yo creo en Dios y hace bien en creer. Pero nos tenemos que dar cuenta que el diablo también cree y tiembla, mis hermanos. ¿Amén? Y decir a la persona, pero es que yo no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque Dios está en todos lados. Y eso es cierto. Dios está en todos lados. Pero aún la palabra de Dios habla acerca de eso, mis hermanos, que tenemos que congregarnos.
que tenemos que juntarnos, que tenemos que estar siempre como hermanos, mis hermanos. Ahí en Hebreos 19:25 dice que tenemos que congregarnos. Amén. Tenemos que estar siempre en armonía con los hermanos. No porque el Señor, mis hermanos, esté en todos lados. Sí, el Señor está en todos lados, pero tenemos que siempre estar congregándonos en una iglesia. Yo le doy gracias a Dios que el Señor me llevó a una iglesia. Yo le confieso que iba a regañadientes. Yo no iba bien. Pero el Señor iba tratando, iba despacio, mis hermanos. Así como muchas personas, yo iba despacio. Pero ¿sabe qué? Íbamos caminando en piedra firme. Íbamos avanzando, mis hermanos. Tratando de no regresar hacia atrás como muchos tienen por costumbre. Esa es la... ¿Por qué no nos congregamos? Porque muchos tienen por costumbre a no congregarse. Pero nosotros como hermanos tenemos que siempre animar a las personas día a día que tenemos que congregarnos. Porque cuando empiezan a ir a la iglesia, mis hermanos, si no tienen un seguimiento, empiezan a regresar para atrás. Se empiezan a ir. Se empiezan a alejar, mis hermanos. En las iglesias no solamente van gente que son cristianas. En las iglesias van gente, mis hermanos, que son brujos, que son brujas. Va todo tipo de gente. Déjenme decirles que el enemigo no va obligado a la iglesia. El enemigo asiste a la iglesia porque quiere ver a ver quién se descuida para poder tumbarlo, para poder quitarlo, para hacerlo caer. Dice la palabra que él está como un león rugiente tratando a quién devorar. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero Dios, en su grande misericordia, Él está ahí para salvarnos, cuidarnos y protegernos. Amén. Él está ahí, mis hermanos, cumpliendo su promesa. Se va a llegar el tiempo y el momento, mis hermanos, en que Dios te va a tocar. En que Dios va a hacer lo que tenga que hacer en tu vida. Si lo ha hecho conmigo, mis hermanos, ¿por qué no lo puede hacer contigo también? Si lo hizo contigo, ¿por qué no lo puede hacer conmigo también? Yo quiero llevarlos, hermanos, a la palabra del Señor en Efesios 2, 4, 7. Yo creo que me adelanté un poquito, pero vamos a agradecer al Señor porque Él siempre tiene todo en control. Efesios 2, 4, 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Dios Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿con qué? Nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora dice el número 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Señor, te damos gracias, Padre mío, en esta mañana. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que nos estás entregando en esta mañana, poderoso Rey. Permítanos, Señor, poder entender y comprender lo que tú nos vas a decir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, abre, Señor, nuestros oídos.
Abre, Señor, nuestros ojos, nuestro entendimiento, Padre Santo, Señor. Queremos, Señor, en esta mañana, Señor, recibir, Señor. Anhelamos, Señor, el Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Sigue trabajando, Señor, como lo has hecho, Señor, en nosotros. Aún, Señor, mejor, Señor. Haz un cambio en nuestras vidas, Padre, porque ya no queremos seguir viviendo igual, Padre. Así, Señor, como cambiaste, Señor, a muchas personas, Padre mío, para bien, así como lo hiciste en ellas, Señor, también lo puedes hacer en mi vida, Padre, en nuestras vidas, poderoso Rey, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo por mi parte, Señor, te pido que mandes, Señor, ese ángel con ese carbón encendido, lo pongas en mi corazón, para que les hagan por mi boca palabras de bendición hacia mis hermanos. Que no sean palabras de hombre, que sean palabras que vengan directamente de tu corazón. En el nombre de Jesús, ya que el que está sentado en el trono y el Cordero sea toda la gloria y la honra, el poder, la alabanza y el imperio sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Vamos a sentarnos, mis hermanos. Dice algo muy importante, dice, pero Dios que es rico en misericordia. Recordemos, mis hermanos, cómo empecé preguntando que cuántos de nosotros amábamos al Señor. Amén. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí amamos al Señor. Muchos amamos, lo deseamos, anhelamos más y más su presencia. Pero miren, mis hermanos, mucha gente, mis hermanos, no quiere nada de Dios. Se aparta del Señor. Amén. No quiere, solamente, mis hermanos, asisten a la iglesia. ¿Para qué? Para tumbarla. Hay personas que van a la iglesia para ligar. Hay personas que asisten a la iglesia para ver qué es lo que hacen, qué es lo que miran, qué es lo que pueden hacer para poder tumbarla, derrotarla. Amén. Así hay personas, mis hermanos. Amén. Pero aquellos que somos hijos de Dios, que estamos apartados para la presencia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí para levantar a la iglesia. Amén, para hacer que esta iglesia crezca. ¿Por qué? Porque van a venir personas que van a querer tumbarla. Pero si nosotros nos unimos como hermanos que somos, vamos a salir adelante. Pero Dios, dice la palabra, pero Dios es un gran misericordia, mis hermanos. Aún aquellas personas, mis hermanos, que han venido a tumbar la iglesia, en su gran misericordia el Señor está dispuesto a levantarlas, a perdonarlas y a salvarlas. Amén. Porque dice Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros en ¿qué? En pecado. Aún, mis hermanos, estando nosotros en pecado. O me va a decir que usted nunca ha pecado. Yo creo que todos los que estamos aquí, mis hermanos, hemos pecado. Todos, el 100% de los que estamos aquí hemos sido pecadores. Pero Dios, en su gran misericordia, nos sacó de ese lodo cenagoso. Miren, mis hermanos, Dios fue hasta donde tú estabas, hasta donde yo estaba, mis hermanos, para sacarnos, para limpiarnos, para quitarnos todo ese lodo, todo ese cieno, todo lo que nos ensuciaba ante su presencia. El Señor llegó hasta lo más abajo para quitarnos y levantarnos, mis hermanos. ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Por qué? Porque Él en su gran misericordia. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. Él está ahí para levantarnos. Él está ahí para limpiarnos, para salvarnos. Dice la palabra, dice, porque por gracias sois salvos. Por gracias sois salvos. Amén. Amén. Yo le digo una cosa, me dicen, muchos de nosotros no deberíamos de estar aquí. Y usted dirá, ¿pero cómo? Pero porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, es porque estamos aquí sirviéndole, anhelando su presencia, su amor,
su gracia. Amén. Yo si no hubiera conocido al Señor, yo no sé dónde estuviera. Pero Dios, por su gracia y su misericordia, me salvó, mis hermanos. Me levantó y me dio una gran familia. En el nombre de Jesús. Mire, Cristo, mis hermanos, Jesucristo, Él tenía un gran propósito, que era el salvar al mundo. Él fue, mis hermanos, Él fue crucificado. Amén. Él fue crucificado, mis hermanos. Había un hombre que dijo: yo voy a dar para que Él pueda ser enterrado en este lugar. Recordemos que había como cuevas. Sí. Y las entradas, mis hermanos, eran cerradas. ¿Por qué? Por piedras. No eran piedras chiquitas, no eran piedras medianas, eran piedras grandes. Y esas piedras, mis hermanos, eran piedras pesadas. Y no había en ese tiempo maquinaria para poder moverlas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Las movían con personas. Tenían que usar entre 8 a 10 personas para poder cerrar la tumba, para poder sellar la tumba. Amén. Y en ese tiempo había un rumor, mis hermanos, de que Jesucristo había dicho que Él iba a restaurar el templo en 3 días. Él refiriéndose que Él iba a resucitar en 3 días. Había un rumor, mis hermanos, y como había un rumor, tenían que cuidarlo. ¿Para qué? Para que no se saliera de la tumba. Entonces pusieron a muchos soldados cuidándolo día y noche. Día y noche estuvieron cuidando la tumba para que no saliera Jesucristo. Sin imaginar que Jesucristo ya ni estaba ahí. Un día llegó María con varias mujeres al lugar y vieron que la tumba estaba abierta. Yo digo, mis hermanos, que María era una servidora de Jesús. Dicen muchas iglesias, mis hermanos, que las mujeres no deben de ir a predicar la palabra del Señor. Pero yo digo, mis hermanos, esa es mi opinión. Yo digo que María Magdalena fue la primera evangelista del Señor. Porque ella fue corriendo, ella fue a avisar que Dios vive. Ella fue a decirle a los apóstoles que Dios vive, mis hermanos. Y nosotros, mis hermanos, estamos aquí para predicar la palabra del Señor y decir que Dios vive, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Jesús había ángeles. ¿Dónde estaba Él? Decía María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Recordemos, mis hermanos, que la Biblia habla de ella. Dice en Lucas 8:2 que ella tenía 7 demonios, mis hermanos. ¿Ven? De que ella tenía 7 demonios que la atormentaban, que estaban ahí así, atormentándolo, tumbándola, mis hermanos. Pero Dios, en su gran misericordia, miren el amor de Dios tan maravilloso, pero Dios en su gran misericordia, mis hermanos, así como Dios la amó tanto, mis hermanos, que la cambió, que la transformó y que la salvó. Amén. A pesar de que ella tenía 7 demonios, mis hermanos, o pudo haber tenido hasta más demonios, para el Señor nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Dios la amó.
Dios la levantó, mis hermanos. Después de que había sido atormentada por demonios, Dios la cambió, la transformó y la hizo seguidora de Él. Tuvo un cambio racional, un cambio sobrenatural, mis hermanos, en su vida. La mujer de las piedras. La mujer de las piedras, mis hermanos, por la ley tenía que ser muerta. Yo sé que usted sabe de qué no estoy hablando. Por la ley tenía que ser muerta, apedreada, lastimada, golpeada. Pero Dios, en su gran misericordia, porque Dios que es rico en misericordia, mis hermanos, Él es un Dios de oportunidades. Él le dio otra oportunidad. ¿Cuánta gente está diciendo, Dios no me quiere, Jesús no me quiere? El Señor no está conmigo. Nos equivocamos. Dios está ahí, mis hermanos, para cuidarnos, protegernos y levantarnos. Dios en su rica misericordia, porque Él es rico en misericordia. Aún y cuando estábamos viviendo en pecado. Él está ahí para cuidarnos y protegernos, mis hermanos. Llegaron ante Él 10 leprosos también. 10 leprosos y el Señor le dijo, sean sanos. Los sanó a los 10. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. Para Él hubiera sido lo mismo sanar a 10, a 20, a 30, a 40 en ese mismo momento, leprosos. En otra ocasión llegó otra persona que estaba leproso y le dijo, Señor, si tú quieres puedes curarme. El Señor le dijo, sé sano, quiero que seas sano, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia, mis hermanos. Solamente tenemos que ir ante su presencia, ir delante de Él, mis hermanos, con un corazón contrito y humillado. Y el Señor hará un cambio en su vida, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder y la autoridad de hacer y sanar nuestra vida, nuestro corazón, mis hermanos. Él tiene el poder y la majestad. ¿Por qué? Porque Él es soberano sobre todas las cosas. Amén. Hoy en este tiempo, mis hermanos, mucha gente tuvo que haber muerto infectada de ese virus. Mucha gente, mis hermanos, tuvo que haber muerto infectada de ese virus, pero Dios en su misericordia y porque tiene otro plan sobre ellos, es porque aún están aquí, mis hermanos. Es porque aún siguen con vida, mis hermanos. Él hace en nuestra vida lo que tiene que hacer, ese cambio que necesitamos. En la Biblia habla, mis hermanos, sobre esa mujer que tiene ese flujo de sangre. Ese flujo de sangre inmundo. A lo mejor ella tenía que haber pasado como la historia, como la mujer inmunda de ese pueblo, mis hermanos. Pero Dios en su misericordia sanó a esa mujer. La libertó de esa esclavitud que el demonio tenía sobre ella. Amén. Le dio victoria sobre su vida. ¿Por qué? Porque ella fue persistente. Ella persistió. Si ella no hubiera querido, ella no hubiera ido a donde estaba Jesús.
Pero ella llegó a ese lugar. Amén. Y escuchó el clamor de ella. Dios está esperando, mis hermanos. Dios está escuchando el clamor de cada uno de nosotros, mis hermanos. Dios nos usa. Dios quiere usarnos. El Señor quiere usarnos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. Y a pesar de que en otros tiempos, mis hermanos, estuvimos viviendo conforme a su corazón, mis hermanos, yo digo en este momento, en el nombre de Jesús, que el Señor hará cumplir el propósito que el Señor tiene para su vida. No somos perfectos. Nadie de aquí es perfecto. El único perfecto es Dios. Se llama Jesús de Nazaret. Ni aún los mismos discípulos, mis hermanos, eran perfectos. A los que escogió el Señor, todos eran imperfectos. Pero aún así, ninguno se perdió. Excepto el hijo de perdición. Amén. Pedro era una persona corajuda. ¿Cuántos corajudos hay aquí? Que se les suba el apellido. Ya se fueron. Pedro era un corajudo, mis hermanos. Ellos se dedicaban a la pesca. Era Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Se dedicaban a la pesca. Y el Señor los llamó. El Señor le dijo: síganme. Amén. Vengan conmigo, le dijo el Señor. Mateo dice que era un recolector de impuestos. Recolectaba los impuestos. Me imagino que él tenía un corazón más sobre el dinero, mis hermanos. Pero aún así el Señor lo llamó. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito para la vida de Mateo. Amén. Simón el celote, él mataba a los romanos. Era como un terrorista. Amén. A Judas, él fue el tesorero del grupo de Jesús. ¿Se imaginan confiarle el dinero a una persona que ha robado, que ha traicionado? Un poco difícil, ¿verdad? Que le confíe usted su herencia. Herencia, hablo sobre los hijos. Es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo fue su vida antes, mis hermanos? ¿Cómo fue ensuciada su vida? Pero déjeme decirle, mis hermanos, pero Dios en su gran misericordia, amén, Él hace lo imposible posible para su vida. Él hace, mis hermanos, en su vida, Él une lo que no se podía unir. Él, mis hermanos, Él junta lo que no se podía juntar. Él reconcilia, mis hermanos, lo que no se podía reconciliar. Él cambia lo que no se podía cambiar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque así es Dios. El Señor lo hizo conmigo. Él cambió lo que tenía que cambiar en mi vida. Y el Señor no nos juzga. Él no vino aquí a juzgarnos. Él vino aquí a salvarnos. Para levantar a este pueblo que ha ensuciado sus pies, que camina en pecado. Pero aún así el Señor llega hasta lo más abajo donde estamos, mis hermanos, para levantarnos y sacarnos de ese lodo cenagoso, de ese lugar donde nadie quería entrar. El Señor entró, el Señor llegó para tener una nueva oportunidad, mis hermanos. Mucha gente te mira, mucha gente dice: pero ¿cómo es posible que ahora ya se hizo cristiano? Mucha gente, mis hermanos,
pone su dedo sobre nosotros. Mucha gente te señala y te dice, ¿cómo es posible que ahora sea cristiano después de haber sido mujeriego, después de haber sido tomador, después de haber sido ratero, después de haber hecho esto, después de haber hecho lo otro? ¿Cómo es posible que ahora sea cristiano? No es posible. Ahora, ¿cómo es posible que ahora sea el pastor de una iglesia? Pero Dios, mis hermanos, mucha gente, mis hermanos, podrá señalarnos, podrá decirnos cosas. Pero Dios, en su misericordia, mis hermanos, Él quiso salvarnos. Pero Dios, en su misericordia, Él quiso llamarnos. Pero Dios, en su misericordia, Él nos alcanzó y Él nos está transformando, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te digo una cosa, y ahora Él quiere usarnos. Él quiere usarte, mis hermanos. Vamos lento, sí, vamos lento, pero vamos caminando conforme al corazón del Señor. Deja que el Señor haga en tu vida lo que tenga que hacer. Nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacerlo. No lo podemos hacer nosotros solos. No luches con tus fuerzas. Yo te digo una cosa, mi hermano. Detrás de ti hay ángeles. Hay ángeles que están peleando la buena batalla. Hay personas, mis hermanos, que están orando por ti. Hay personas que están orando por mí. Amén. Para que la mano de Dios se siga moviendo en tu vida. Para que la mano de Dios siga haciendo el milagro en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios en su gran misericordia, Él aún quiere usarnos. Él aún está haciendo y transformando nuestra vida, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos da otra oportunidad. Dios nos da otra oportunidad, así como le dio oportunidad a sus discípulos. Así como el Señor le dio oportunidad a María Magdalena. Así como el Señor le dio oportunidad a los leprosos, a la mujer del flujo, al endemoniado gadareno. Así como el Señor le dio oportunidad a cada una de las personas que habla en la Biblia, y podemos estar hablando de las oportunidades que da el Señor. Hoy en esta mañana el Señor quiere darnos esa oportunidad a nosotros. Ya lo pasado, mis hermanos, pisado es. Ya lo pasado, pisado es. Ya no nos interesa. Ya no está con nosotros. Ya está olvidado. Ahora tenemos que ver hacia el futuro de frente. Sabiendo quién está con nosotros, quién nos respalda, quién nos cuida, quién nos levanta. Y yo le digo una cosa, mis hermanos, tenemos que hacer las cosas conforme al corazón del Señor. El Señor es bueno y grande es su misericordia. Y grande es su misericordia, mis hermanos. Dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. El Señor está dando oportunidad todos los días. Él está esperando que nosotros tomemos esa oportunidad.
Pero no se tarde demasiado, mi hermano y hermana. Porque hay oportunidades que no regresan. Hay oportunidades que se van. Y el tiempo es de Dios. No se desespere. Tenga paciencia. El tiempo de usted, el tiempo suyo, se ha llegado. Y el Señor hará lo que tenga que hacer en su vida. El Señor cambiará lo que tenga que cambiar. Amén. El Señor juntará lo que nunca ha sido juntado. Y el Señor transformará lo que nunca ha sido transformado. Amén. Porque Dios está con nosotros. Dios está como poderoso gigante. Y Él ha escogido a esta iglesia para levantar a siervos, para levantar soldados que hablen de su palabra. Así como María Magdalena, que fue corriendo, gritando y diciendo, Dios vive, con un corazón, mis hermanos, lleno de amor, lleno de fe, lleno de vida. ¿Por qué? Porque ella iba corriendo y diciendo, mis hermanos, que Dios vive, porque ya lo había creído en su corazón. Ella, mis hermanos, tenía un corazón lleno de amor hacia Jesús. Tenemos que tener un corazón lleno de amor hacia el Señor. No permita que el enemigo venga y le robe su bendición. No lo permita. Dios está con usted. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra vosotros? En el nombre de Jesús, vamos a ponernos de pie, mis hermanos. El Señor se plació salvarnos. El Señor se plació levantarnos. Amén. El Señor lo trajo aquí con un propósito. En el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Te damos gracias, Señor, poderoso Rey, en esta mañana, Señor, te bendecimos, Padre. La gloria, la honra, el poder y la alabanza es para ti, Señor. Porque tú eres santo y poderoso. Y nos has escogido, Señor, para hacer grandes proezas, Señor. Para hacer grandes proezas, Señor, en este lugar, Señor, que nos has traído, Padre. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, en esta mañana, Padre Santo, Señor, que si tú, Señor, has puesto, Señor, tu mirada en nuestras vidas, si tú has puesto, Señor, tu mano poderosa sobre nosotros, Señor, que si hay un propósito, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, te pedimos, Señor, que se cumpla, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que se siga cumpliendo, que se siga haciendo, Señor, más y más fuerte, Señor, sobre nosotros, Señor poderoso. Ese, Señor, que tú has escogido, Señor, personas, Padre mío, Señor, que a lo mejor no debieron ser escogidas. Pero si tú los escogiste, Señor, es por algo. Nosotros, Señor, podemos decir tantas cosas, Padre, pero el que da la última palabra eres tú, Señor. La gente, Señor, nos juzga. Aún sabiendo, Señor, que tú llegaste aquí, Señor, no a juzgarnos, sino a salvarnos, Padre. Por eso, Señor, te pedimos, Padre Santo, que hagas, Señor, en nosotros, Señor, algo, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre mío, Señor. Ya no queremos, Señor, seguir viviendo igual. Queremos, Señor, un cambio sobrenatural en nuestra vida, Señor, que transforme, Señor, lo que no ha sido transformado. En el nombre de Jesús, Señor.
Sabemos, Padre Santo, Dios poderoso, Rey, que a lo mejor muchas personas, Señor, no hemos caminado, Señor, no han caminado conforme a tu corazón, Padre. Pero aún así, Señor, tú, Señor, has puesto tu mirada, Señor, sobre nosotros. Has puesto, Señor, tu mirada sobre ellos, Padre. Porque tú eres rico en misericordia. Y aún, Señor, de que no estamos haciendo, de que no se está haciendo, Señor, las cosas conforme a tu corazón, aún tú estás ahí, Señor, porque sabes, Padre, que el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor, no es como nosotros lo estamos viendo, no es como nosotros lo estamos viviendo, Padre, porque nuestros pensamientos no son tus pensamientos, ni el camino que hemos elegido son los caminos que tú has elegido para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi alma, Señor, anhela, Padre. Yo te pido, Señor, por cada hermano, Señor, que está aquí reunido, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que sean cubiertas, Señor, todas sus necesidades, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que sientan, Señor, más la presencia del Espíritu Santo. Que estén caminando, Señor, y sientan, Señor, la fuerza de tu unción, de tu gracia y de tu misericordia, Padre. El enemigo, Señor, ha querido, Señor, tumbarlos. Pero sabemos, Padre, que el enemigo no tiene ni voz ni voto sobre cada uno de nosotros, de mis hermanos, sobre mí, Padre. Porque el enemigo, Señor, está al estrado de nuestros pies. Y Él no nos hará caer, Padre. Porque nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, Señor, te pertenece a ti y solamente a ti. Nosotros hemos decidido, Señor, seguir a Cristo. Seguir al Todopoderoso. Nosotros hemos tomado la mejor decisión de nuestra vida, que es tener una comunión contigo, Padre, que es ser un hijo de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No habrá nada ni nadie, Señor, que nos aparte de tu presencia. Nada ni nadie, Señor, nos quitará, Señor, de nuestra mirada hacia ti. Y no habrá nada ni nadie, Señor, que haga, Señor, que el propósito que tú tienes para nuestra vida se cumpla en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, te bendecimos, la gloria y la honra, el poder, la alabanza y el imperio sea para ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado Rey, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por tu grande amor, por tu misericordia, Señor, por tu cuidado, Padre. Hoy, mi amado Jesucristo, nos vamos a ir de este lugar, Señor, más nunca de tu presencia, Padre. Clamamos para que tu palabra sea viva en nosotros, Señor, y podamos, Señor, ir a compartirla, Señor, a aquellos que necesitan una palabra de aliento, una palabra que transforme, mi Dios. Hoy, mi amado Rey, enséñanos en todo tiempo, Señor, a ser servidores tuyos en todo lugar que nos presentemos, Señor. Y te pido principalmente, Señor, por todos los que ya te servimos, Señor, que no solamente nosotros, Señor, sino que hagamos, Señor, tu obra completa, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con nuestros hijos, Señor, nuestra descendencia, Padre. Creemos que la descendencia de todos los que te amamos te pertenece a ti, Señor, no solamente nosotros. Que haya un hambre, una necesidad en toda nuestra familia, Señor, por buscar de ti, Señor, por saber de ti, por conocerte a ti, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hoy, mi amado Rey, creemos que tenemos una semana llena de tu bendición, Señor, y que en todo tiempo, mi amado Jesucristo, la luz de tu Evangelio es la que prevalece en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén, Señor.